Empiezo a grabar. Que era netamente, si alguien tiene problemas que no pueda ingresar, por favor que avise a docencia para que les puedan habilitar y solucionar el problema. Ok. En la clase anterior nosotros habíamos quedado hablando sobre parámetros de operación y uno de los parámetros que nos va a interesar bastante tomar dentro de nuestra operación corresponde a los sólidos suspendidos en el licor mezclado. Ahora, por lo general estos tienen distintos nombres como SSLM en castellano o MLSS en inglés, esto principalmente Mixed Liquor Suspended Solid, y principalmente nosotros lo que vamos a estar sacando son los sólidos suspendidos en el reactor biológico. Ahora, esto nos va a servir para nosotros para verificar lo que viene a ser la operación dentro de nuestro reactor. Y un parámetro que nosotros cuando veamos un poco lo que viene a ser el diseño de lodo activado, va a ser el FSAM. El FSAM es un valor que nosotros vamos a estar verificando en la operación de nuestro tratamiento y nosotros lo podemos resumir como en la parte matemática, como el caudal de entrada multiplicado por la DBO de entrada partido por todo lo que viene a ser nuestro sólido suspendido en el licor mezclado, multiplicado por el volumen del reactor. Entonces, acá vemos un par de términos extra que nosotros necesitamos considerar en el momento que nosotros hagamos nuestro diseño de nuestra planta de tratamiento y en nuestra operación. El caudal. Nosotros necesitamos tener un medidor de caudal en nuestra planta. Ahí es un poco discutible si nosotros lo colocamos a la cabeza de la planta o lo colocamos en el efluente de la planta. Netamente nos va a entregar distinta información. Cuando nosotros hablemos de medidores de caudal, ahí nosotros podemos tener un poco más de claridad las ventajas de dónde nosotros lo vamos a colocar. Uno de los puntos importantes es que un medidor de caudal debe estar certificado y posteriormente hacer las mantenciones y revalidaciones conforme a la normativa. Pero nos queda este parámetro, DBO. ¿Qué nos implica esto? Que usualmente nosotros tenemos acá nuestra planta de tratamiento, acá dejemos esta linda caja roja acá, y lo que nos pide la autoridad es que nosotros midamos nuestra calidad del efluente en la salida. Se fijan que no tiene el subcero acá o el sobre cero, es que cuando nosotros colocamos con sobre cero en la parte matemática de las ecuaciones, eso significa afluente. Y al no tener es efluente. Entonces nos están pidiendo esta concentración, pero si nosotros necesitamos ver realmente cómo está operando nuestra planta de tratamiento, nosotros vamos a tener que hacer y calcular parámetros de operación. Y eso nos va a interesar a nosotros que nosotros podamos determinar cuál es la DBO de la entrada de nuestra planta de tratamiento. Entonces, ¿qué nos va a implicar esto? Que nosotros periódicamente, cuando nosotros mandemos a hacer nuestro análisis de la DBO en el efluente, aprovechemos y pidamos un análisis de la DBO del afluente, lo que nos va a permitir verificar cómo está ese FSAM, o sea, cómo está entrando nuestra materia orgánica. Y eso se debe a que nos está diciendo cuánto alimento nuestros microorganismos tienen disponible. O sea, acá nosotros tenemos la cantidad de alimento y acá nosotros tenemos la cantidad de microorganismos disponibles. Otro, y eso nos va a decir principalmente si está baja o está alta, qué tipo de problemas nosotros podemos ver en el reactor y en el clarificador secundario.
Es principalmente porque si es que usted tiene mucho alimento, los microorganismos van a tender a crecer dispersamente, o sea, no generar un buen flóculo. Si nosotros vamos a tener muy poco alimento, nuestros microorganismos van a estar más en la parte endógena, nuestra concentración de microorganismos activos va a ser mucho más bajo de lo normal e incluso vamos a tener, como digamos, entre comillas, un lodo viejo que va a tener flotación, no va a querer sedimentar, puede generarnos espuma, muchos problemas que no se van a ver traducidos en el clarificador secundario y por ende en una mala calidad del efluente. Otro parámetro que nosotros vamos a ver en mayor detalle viene a ser la edad del lodo. Ahora, la edad del lodo, si nosotros lo vemos matemáticamente, vamos a ver que es θ x es igual a el volumen del reactor multiplicado por la concentración de microorganismos, este viene a ser nuestro SSLM, dividido por la cantidad de lodo que yo voy a estar purgando, donde nosotros lo vamos a separar como el volumen que yo purgo diariamente por la concentración que lo voy a estar purgando, más la cantidad de lodo que se va por el efluente. Ahora, mucha gente dice, oiga, pero la cantidad de lodo que se me está yendo en el efluente acá, en buenos casos tenemos 15 miligramos por litro y entre 15 a 30 miligramos por litro. Y nuestra concentración de lodo puede ser, si lo estoy sacando desde el clarificador secundario, 8000, si lo estoy sacando desde el reactor 2000, y es muchísimo más grande que 15, 30, y la gente tiende a decir que este valor es despreciable. Pero acá, este volumen es pequeño y este volumen es grande, por lo tanto, deja de ser despreciable. Y lo que nos estaba diciendo, nosotros vamos a ocupar estos sólidos suspendidos para calcular nuestra edad del lodo. Ahora, un problema conceptual que nosotros podemos ver en algunas operaciones es que los operadores mantienen constante esta concentración de sólidos suspendidos dentro de nuestro reactor. Pero acá está el punto distinto. Nosotros necesitamos mantener constante nuestra edad del lodo y nosotros vamos a ir variando a medida que aumenta la DBO. Nosotros vamos a ver que se va a aumentar solo este valor y si es que nosotros vemos que nuestra cantidad de materia orgánica baja, nosotros vamos a ver que los sólidos suspendidos van a bajar. En otras palabras, los sólidos suspendidos se van autoajustando a la concentración de la DBO que va entrando y nosotros lo que vamos a estar interesados es resolver esta ecuación y ver cuántos kilos de lodo o metros cúbicos de lodo, depende de cómo ustedes vayan a estar trabajando, que yo saco desde el reactor biológico y lo mando a la línea de lodo. Entonces nosotros vemos que eso nos va a permitir que nuestros sólidos suspendidos dentro del reactor se autorregulen. Entonces, como conclusión acá nosotros podemos ver que necesitamos tomar sólidos suspendidos rutinariamente en nuestro reactor, también en nuestro efluente y además necesitamos estar tomando periódicamente la DBO que entra a nuestra planta de tratamiento. Otro parámetro que nos va a interesar bastante monitorear viene a ser el oxígeno disuelto en nuestro reactor y esto se debe a que nuestros microorganismos necesitan oxígeno para sobrevivir y es directamente proporcional a la cantidad de materia orgánica que está entrando a nuestra planta de tratamiento. Eso tiene dos connotaciones. Primero,
que depende de la DBO que está entrando a nuestra planta de tratamiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos días con baja población, nosotros vamos a ver que los requerimientos de oxígeno disuelto van a ser menor. Si nosotros vemos días donde va a haber mayor población, vamos a requerir más oxígeno y esto va a variar a través del día con el caudal. Entonces, nosotros podemos tener varias opciones en cuanto a trabajo, donde yo voy a dar una concentración de oxígeno que sea pareja durante todo el día. Pero acá nosotros vamos a ver que nos va a faltar, nos va a sobrar oxígeno. Y al sobrar oxígeno estamos gastando plata en electricidad. Lo otro puede ser cierto, donde nosotros vamos a tener una concentración de oxígeno un poco menor. Entonces, acá nosotros vemos lo opuesto, que en esta condición nosotros vamos a ver que nos va a haber un déficit de oxígeno, vamos a estar más o menos en una condición anóxica y la remoción de la materia orgánica va a ser menor de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, ya con todo lo que viene a ser la tecnología, nosotros podemos en cierto aspecto colocar un medidor de oxígeno en línea y tener un controlador que nos vaya a regular un variador de frecuencia que esté conectado a un soplador. En plantas, digamos, de estas modulares, vendría a ser proporcionalmente un poco más caro el colocar, mantener el equipo, y en esos casos nosotros podemos programar operaciones que sean entre día y noche, y nosotros vamos controlando con el oxígeno disuelto y vamos haciendo un ajuste a dichas necesidades de oxígeno. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Índice volumétrico de lodo. Esto es una medida que nosotros tomamos un volumen desde el reactor biológico y analizamos cómo se comporta en un cono IMOF o en una columna graduada y vamos viendo cómo sedimenta a través del tiempo. Entonces, eso nosotros lo vamos a normalizar a través de dividir el valor a través de los sólidos suspendidos. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros comparar nuestros resultados con un número. Y ese número nos va a decir si estamos sedimentando bien o estamos sedimentando mal. Ahora, nosotros vamos a ver que podemos darle un poco más de interpretaciones a nuestro sólido, porque el número es un número que estamos hablando ciego. Entonces, yo puedo tener un IBL de 80 que si yo lo veo en la literatura me está diciendo, oh, está sedimentando sumamente bien, pero puede estar indicándome que yo tengo un lodo muy, muy viejo y si es que yo veo en la parte de arriba, voy a observar que tengo espuma. Entonces, cuando uno analiza estos datos, uno tiene que sumar todos los datos anteriores para ver realmente cómo está operando y principalmente es para evitar que se generen problemas en la operación. Entonces, típicamente nosotros vamos a ver que algunas empresas de vendedores de plantas solo te dan un cono IMOF. Y eso es todo el laboratorio que ustedes tienen. Pero acá nosotros vamos a ver que después de media hora sedimenta, tenemos acá nuestra agua clarificada y nos va a dar un número. Este número nosotros lo vamos a tener que dividir por el volumen, que acá nosotros vamos a estar hablando de que es 1 litro y estamos trabajando en ml, por lo tanto esto es adimensional, dividido por los sólidos suspendidos en el licor mezclado. Y esto sucedió a los 30 minutos. ¿Por qué los 30 minutos? Porque ese es el tiempo que nosotros estandarizamos para ese valor. Entonces, nosotros vemos que además necesitamos un equipo de filtración de sólidos suspendidos.
Otros elementos que nosotros vamos a estar viendo en la operación son los sólidos suspendidos, que nosotros los vamos a estar viendo en el reactor, en el efluente de la planta, porque nos interesa saber si nosotros estamos cumpliendo con nuestra calidad del efluente. Y esto nos está diciendo, estamos bajo norma, sobre norma, etc. Conocer la cantidad de lodo de recirculación. Este es un poco más interesante y un poco menos común que la gente lo esté tomando realmente en terreno, pero nosotros vamos a ver que estamos con una caudal de recirculación y tenemos una concentración de recirculación. Y nuestra concentración de recirculación, si todo está funcionando bien, debería estar entre 7.000 a 10.000 miligramos por litro como valor. Óptimamente nosotros lo vamos a querer tener en 8.000, ese es un buen valor donde nosotros vamos a ver que nuestro clarificador secundario debería estar funcionando bien. Acá nosotros vamos a tener nuestra zona de agua clarificada. Como mínimo debería estar esta zona, a esta altura de agua clarificada en 0,5 metros, pero lo óptimo es tenerlo entre 1 a 2 metros de altura, dependiendo netamente si nuestro clarificador va a tener alrededor de 3 metros de profundidad. Eso no está dando la proporción, pero nunca menor a 0,5. Entonces, para mantener este nivel de agua clarificada, yo necesito controlar mi caudal de recirculación. Por lo tanto, yo voy a tener que también tener un caudalímetro ahí. Y hay otras formas que nosotros podemos hacerlo a través de relaciones de caudal de entrada, conociendo la concentración de recirculación, etcétera. Pero la concentración de recirculación nos va a estar diciendo cómo está compactando, cómo estamos recirculando nuestro lodo. Ahora, la materia orgánica, nosotros vamos a ver que en laboratorios pequeños, principalmente nosotros vamos a estar trabajando con la demanda química de oxígeno o la de QO. Y esto se debe que este parámetro nosotros vamos a estar con un resultado entre las 3 y 4 horas de operación. Ahora, por lo general nosotros vamos a estar sacando un valor puntual, que yo voy, tomo acá el agua, tomo en el efluente después de la cámara de cloración, tomo esos valores y voy a tener una relación entre mi DBO5 y mi DQO. Y esta es bastante interesante porque si nosotros vemos a la cabeza de la planta, nosotros deberíamos estar alrededor de 0,7 a 0,65. Podemos llegar a tener un 0,80 a 0,8, pero más o menos esto nosotros deberíamos tener. Pero en el efluente nosotros deberíamos tener un 0,1 a un 0,3 como valor. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar nuestros valores? Simple, cuando yo mando a hacer mi ensayo al laboratorio, acá yo voy a pedir que hagan una muestra compuesta para saber cuál es mi DBO5 y cuando mezclen y hagan esta mezcla compuesta, yo voy a pedir que además le hagan una DQO. Entonces, nosotros lo que vamos a tener acá es un valor K promedio que nosotros vamos a tener un rango y cuando yo vaya, tomo una muestra acá en una DQO, lo multiplico por K y yo voy a estimar la DBO5. Y exactamente lo mismo para mi efluente. Y con eso, en esta parte, yo puedo ver FSAM, puedo ver qué calidad del efluente estoy, si es que estoy cumpliendo con la DBO5, me va a dar un razón de cómo está operando mi sistema. Y
Si nosotros vemos todo balance de masa, va a ser la diferencia entre la DBO de entrada y la DBO de salida. Pero esta DBO que nosotros estamos mirando acá es la DBO soluble. La DBO soluble es, si nosotros nos fijamos con la DBO del efluente, nosotros vamos a tener la DBO del efluente es igual a todo lo que viene a ser la DBO soluble más la DBO de los sólidos suspendidos de nuestro sistema. Ya, déjeme sacar a estos gatos de acá que están revolviendo además. Magia. Ya. Entonces, otros parámetros que nos va a interesar, oxígeno disuelto dentro de nuestro reactor, para eso nosotros vamos a necesitar una sonda de oxígeno disuelto y nosotros vamos a estar midiendo en distintos puntos de nuestro reactor. Estamos viendo desde arriba, puedo medir en distintos puntos mi oxígeno disuelto y eso es principalmente para ver si mi parrilla de aireación se encuentra bien equilibrada. O sea, no tengo un difusor que está roto, no tengo problemas de mezcla o típicamente que acá yo tengo zonas donde mi oxígeno disuelto está bastante bajo. Ahora, óptimamente es comprar una sonda que tenga a lo menos 3 metros de cable, donde yo voy a estar midiendo 20 a 30 centímetros de profundidad y verlo acá. Y eso me está diciendo más o menos cómo está la absorción de oxígeno. Ese es como un extra, si nosotros tenemos la sonda de 3 metros, pero lo mínimo que nosotros deberíamos ver acá 20-30 centímetros bajo el nivel de agua. Los sólidos suspendidos en el reactor y en el efluente nos va a interesar. Temperatura del reactor biológico, esto es bastante interesante porque nosotros vamos a ver que esta temperatura varía a través del año. Va a depender bastante de la materialidad de nuestro reactor. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un reactor de fibra de vidrio de 1,60 m y lo tengo sobre el nivel del suelo, la temperatura del agua va a estar un poco más correlacionada con la temperatura ambiente. Y una de las importancias es que la operación es función bastante fuerte de la temperatura. Y esto también nos va a implicar bastante lo que viene a ser el caudal de aire. El caudal de aire nos va a estar indicando más o menos si nuestro sistema va a tener aire, estamos sobreaireando, ese tipo de elementos. El pH es relativamente simple, lo más complejo que digamos que vamos a ver un poco más adelante es calibrar la sonda de pHímetro y elegir adecuadamente nuestra sonda de pH. ¿Por qué motivo? Porque nosotros podemos tener sobre pHímetros que nos van desde los 100.000 pesos a una sonda sin la parte del lector de sobre 1,5 millones de pesos. Y ahí vamos a explicar las distintas diferencias. Yo lo mido a la cabeza de la planta, en el reactor y en el efluente, ver que nuestro pH se encuentre en un rango neutro. Si nosotros estamos haciendo desinfección en el efluente, a través de cloro, nosotros vamos a querer que nuestro pH esté entre 6,5 a 7,5, no más grande de 7,5. Y eso es netamente por la especiación del cloro, que es lo que nosotros lo vamos a querer tener en forma de ácido, y 6,5 nos está diciendo que no estamos cumpliendo con nuestra norma. Cloro libre, donde nosotros si tenemos una cámara de contacto, vamos a tener una cámara que va a ser en zigzag, donde nosotros vamos a estar acá dando nuestra dosis de cloro y acá nosotros vamos a estar declorando. Entonces,
los puntos que yo voy a estar midiendo mi cloro es un poco pasadito a donde el punto de dosis de cloro, netamente para asegurar que nosotros tengamos mezcla y antes de lo que viene a ser la aplicación de mi declorante. Entonces, acá yo lo que voy a ver es el delta de cloro que voy a tener, o sea, lo que viene a ser es el consumo de cloro que voy a tener dentro de mi reactor. Esa información principalmente ustedes lo pueden correlacionar con los sólidos suspendidos del efluente, donde acá yo estoy midiendo también mi sólido suspendido en el efluente, o después a donde yo tengo mi cámara, a donde voy a estar tomando la muestra. Este punto me sirve para regular mi clorador. Ahora, ¿en qué sentido? Yo puedo comprar mi hipoclorito de calcio, perdón, mi hipoclorito de sodio o incluso el hipoclorito de calcio y lo preparo en terreno. Pero si ustedes consideran, el cloro se evapora a través del tiempo. Entonces me permite netamente ir ajustando la dosificación de cloro que yo tengo en mi sistema, netamente para eso. Entonces yo puedo ver también otro hecho donde yo tengo concentraciones altas de sólido en el efluente y yo decir, tengo que agregarle más cloro. Más adelante nosotros vamos a ver que uno de los gráficos que nos va a estar interesando es cuando nosotros hacemos nuestras muestras puntuales por laboratorio, que nos vamos a medir los coliformes fecales, es en paralelo medir el cloro libre en el punto que nosotros vamos a tener en el efluente, y de esa forma nosotros vamos a ver que vamos a tener una familia de curvas que van a tender a estar todos los puntos alrededor de aquí, yéndose hacia abajo. Y nosotros tenemos nuestro límite normado donde nosotros vamos a ver, para asegurarme que todo esté muerto, voy a tener esta dosis de cloro aquí y por lo tanto yo puedo hacer ver la dosis de cloro al otro lado. Entonces, ahí yo puedo regresar mi información. ¿Para qué? Para no estar sobreclorando. ¿Por qué? Porque el cloro es un químico, sale plata, daña al medio ambiente y antes de que nosotros lo permitamos tener en el medio ambiente, yo necesito declorar con disulfito o metadisulfito, puede ser pastilla LD, que es verdecito o granulado, depende cómo ustedes lo vayan a comprar. Pero ¿qué implica eso? Dinero. Ahora, ¿qué implica que nosotros no cumplamos con nuestra norma porque estamos colocando bajo nivel de cloro? Indica que estamos dañando el medio ambiente. Entonces, nos interesa a nosotros que nuestro cuerpo receptor no sufra daño. Otras cosas que nos van a estar interesando medir dentro de nuestra planta de tratamiento es el caudal de entrada. Lo óptimo es que nosotros podamos tener un registro cada 15 minutos donde nosotros podamos construir un gráfico del caudal a través del tiempo, donde vamos a tener principalmente de día lunes a viernes a mediodía, y del viernes al domingo nosotros vamos a tener caudales un poco más grandes. ¿Qué nos está diciendo eso? Nosotros vamos a ver cuándo yo tengo menores consumos, cuándo yo tengo mayores consumos, y eso me va a permitir a mí dosificar conforme al caudal. En otras palabras, miligramos por litro. Entonces yo puedo dejar seteado para el día, puedo dejar seteado para la noche y asegurarme que mi dosis de cloro esté cumpliendo con todo lo que viene a ser la normativa, para asegurar de no estar dejando el problema. Lo otro, la línea de lodo. Yo voy a necesitar dentro de la línea de lodo saber cuántos kilos de lodo estoy tirando a mi línea de lodo.
de estos cuánto lo estoy desaguando, etcétera. Déjenme ver aquí. El caudal usted lo va a medir con un caudalímetro y en la unidad 3 nosotros vamos a ver caudalímetro. Va a depender de su planta de tratamiento. Por ejemplo, si usted tiene una cañería a boca llena, usted puede irse con un caudalímetro electromagnético. Si nosotros vamos a estar con un canal abierto, nosotros podríamos irnos con una canaleta Parchal. Si nosotros estamos ocupando una cámara de estas de inspección de alcantarillado, yo puedo poner una Palmer Bowler y netamente va a depender, entre comillas, cuál viene a ser lo más eficiente, cuánto dinero estoy dispuesto a gastar, qué información yo quiero sacar y obviamente cada cuánto tiempo yo tenga que hacer una recertificación de dicho caudalímetro. Entonces va a depender principalmente en una planta modular. Yo podría irme con un medidor electromagnético en una de las líneas o tener un reloj que me cuenta la hora donde cada una de las bombas ha funcionado y yo contraté el servicio de un tercero que vengan con un medidor de ultrasonido que me afora la bomba, cómo funciona, entonces yo puedo a través del reloj de tiempo ir todos los días a la misma hora y registrar cuánto ha funcionado las bombas y con eso yo puedo integrarlo y sacar el volumen diario de la planta de tratamiento. ¿Por qué lo estoy hablando? Porque eso estamos hablando de plantas bastante pequeñas y meterle un poco de tecnología no nos va a reportar tanto en la operación. La decloración usted la controla haciendo antes el test de, ¿cómo se llama?, de DPD, que es para medir cloro libre, que lo vamos a ver un poco más adelante en esta unidad, y posteriormente del punto de decloración usted lo mide. Y de esa forma usted va a poder ver si su dosificación de decloración está funcionando bien. Ok. Ahora, en la línea de lodo yo voy a necesitar saber qué volumen de estoy purgando, va a depender si lo purgo desde el clarificador secundario o lo purgo desde el mismo reactor. Por lo general, las plantas más pequeñas, nosotros vamos a tender a irnos de la purga desde el reactor biológico y posteriormente nosotros vamos a tener que tener sistemas para desaguarlo. Costo-energía. El costo-energía es bastante importante que nosotros vamos a ver cuánto nos está saliendo a través de los meses. Nos puede indicar, por ejemplo, un aumento en el costo de energía, que estamos entrando más materia orgánica por requerimientos de aireación, o si nosotros tenemos un control un poco más pequeño, donde yo estoy viendo amperaje y otros elementos en bombas, nos puede indicar que nosotros tenemos algún problema ahí, entre otros. Ah, y un punto importante, y es necesario que nosotros tengamos un registro de forma diaria de cómo está operando la planta de tratamiento. Simplemente ver qué color tiene nuestro lodo activado. Las plantas de lodo activado tienen colores relativamente particulares, donde nosotros podemos ver que una planta que está operando mal o tiene problemas en cuanto a la aireación, nosotros vamos a tener algunos colores bastante característicos. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí,
nosotros vemos que visualmente este lodo es bastante negro. Se ve un poco lo que viene a ser la parte de floculación. Y lo otro que nosotros vemos que tiene mucha espuma arriba. Entonces el color nos está diciendo, oye, este lodo le falta oxígeno, es muy viejo porque, por el color, etcétera. Entonces, si nosotros vamos registrando todo lo que viene a ser los olores, los colores, eso nos va a empezar a advertir posibles problemas en la operación. Y una cosa bastante interesante, las plantas de tratamiento de aguas servidas todas tienen colores y olores relativamente característicos. Entonces, si hay alguna pequeña variación en ello, nosotros podemos estar frente a un problema de operación. Entonces, nosotros acá tenemos un plano de una planta donde nosotros tenemos acá la cabeza de la planta, principalmente nos llega el agua. Acá vamos a tener un canastito para atraparla, vamos a tener nuestras dos bombas elevadoras donde van a descargar acá y esto principalmente es el lugar descargo y yo lo que voy a tener acá es un backflow porque al descargar acá va a haber mucha turbulencia y al pasar el agua por abajo voy a tener un poco más tranquilo nuestra agua para después tener un vertedero en B proporcional, ok, muy importante que estos dos estén bien nivelados para que nosotros podamos descargar en cada reactor biológico nuestras muestras. Tenemos nuestro clarificador secundario y acá nosotros tenemos lo que viene a ser nuestra línea de nuestro, ¿cómo se llama? Cámara de contacto. Entonces, ahí se fijan que nosotros tenemos la mitad de la planta. Acá, en este caso, nosotros tenemos nuestro digestor. En este caso, algunas plantas los tienen acá colocados y es netamente que hacen el bypass desde este punto hacia a ese punto. Depende cómo lo hayan hecho. Entonces, yo voy, obviamente, a tomar acá ciertas muestras, acá en el punto donde estoy haciendo la inyección de cloro, a la salida del punto de cloración voy a tomar, y dentro de mi reactor voy a tomar otro punto. No, el espesador de lodo, nosotros lo que vamos a tener es algo, es un espesador que es muy parecido a un clarificador secundario, pero principalmente la función de él va a ser un poco distinto en cuanto a superficie. Nosotros vamos a tirar nuestro lodo que queremos espesar y nosotros vamos a dejar que se comprima mecánicamente nuestro lodo. La cámara de reja, por lo general, nosotros va a depender de la planta de bomba elevadora, si tenemos triturador, no tenemos triturador de ella, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. En la cámara de reja, principalmente nosotros vamos a querer ver que no nos estén tirando nada extraño por el alcantarillado. Y de ahí, cuando nosotros veamos diseño y operación de cámara de reja, les voy a contar la historia del burro. Entonces, en la cabeza de la planta, yo voy a medir DQO, voy a estar midiendo pH. En el reactor voy a estar midiendo pH, temperatura, sólido suspendido, sólido sedimentable, ya sea con un cono IMOF o con una columna graduada. Voy a estar midiendo el oxígeno disuelto y además voy a sacar una muestra para hacer el ensayo de la tasa de utilización específica de oxígeno, que me está diciendo qué tan felices o infelices están nuestros microorganismos. Acá voy a estar con una columna, perdón, mejor dicho, un testigo de lodo para medir cómo está separado nuestro lodo y medir esa altura. Y eso me puede servir para regular mi caudal de
recirculación de nuestra planta de tratamiento. Y en el efluente, donde yo coloco la cloración, me voy medio metro más para allá o 1 metro, veo mi cloro libre y antes de la decloración yo mido el cloro libre. Ya cuando hago la decloración, etcétera, yo mido los sólidos suspendidos, puedo medir la DQO, el pH, etcétera, para poder ver cómo está operando la planta de tratamiento. Ahora, nosotros en este instante lo que estamos viendo son los ensayos. Más adelante vamos a ver qué está pasando con nuestra planta de tratamiento y cómo estos valores nos pueden afectar nuestra operación. Entonces, elementos que nosotros necesitamos considerar para la toma de muestra es primero saber cómo se toman las muestras al respecto y el por qué. Entonces, si nosotros vamos a estar reportando a nuestra autoridad, donde nosotros contratamos a un laboratorio externo, nosotros necesitamos tener algunas nociones sobre qué tiene que hacer la empresa para tomar nuestras muestras. Entonces, nuestra norma de referencia viene a ser la NSH 414, donde nos dice cómo se tienen que tomar las muestras de agua servida, cómo se tienen que recolectar y posteriormente nosotros tenemos una gran familia de normas que van a tener distintos números de las metodologías que nosotros vamos a emplear para poder analizar dichas muestras. Entonces, cada método que nosotros veamos, vamos a ver que tiene un número o un código en especial. Ahora, como nosotros vamos a estar analizando en terreno, no es tan al pie de la letra el protocolo que nosotros tendríamos que ocupar en cuanto a que sea efectivamente la norma 2313/X. Nosotros podemos ver que tenemos el Standard Method, que es el método estándar de Estados Unidos. Están todos los métodos de la DIN, están los métodos de la Unión Europea. O sea, ustedes pueden encontrar protocolos en la internet donde nos dicen cómo analizar y los protocolos que nosotros podemos seguir en terreno. Ahora, uno de los elementos que nosotros podemos bajar en cuanto a la red, el manual de operativo de muestras de aguas residuales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, ahí ustedes van a buscar este manual y ustedes pueden ver el manual que va a estar explicándole la NSH 411. Ahora, el objetivo de este manual es que la muestra que ustedes tomen sea representativa. Representativa nos está indicando que nos da un reflejo de cómo está operando la planta de tratamiento. Entonces nosotros, si nosotros nos fijamos en el decreto 90, nos va a estar diciendo que nosotros tenemos que tomar una muestra al mes a 4 muestras del mes, dependiendo del caudal que nosotros tengamos. Eso lo que nos está diciendo es cómo se va a estar comportando nuestra planta a través del tiempo. Nos dice que nuestra muestra tiene que ser compuesta para prácticamente todos los parámetros, excepto, digamos, para los coliformes fecal, donde nos dice al inicio y al final de el periodo donde usted tomó la muestra. Entonces, nosotros vamos a tomar muestras compuestas que nos van a estar dando una representación de este día según la cantidad de caudal que ha salido de la planta de tratamiento. Lugares, nosotros sí vamos a estar viendo en nuestra planta de tratamiento la última cámara antes de
descargar a nuestro cuerpo agua superficial, pero si yo quiero ver operación, a mí lo que me va a estar interesando es ver los distintos puntos donde lo voy a estar tomando. Y el tamaño es netamente el volumen. Porque si ustedes van a analizar una muestra y tomaron menos muestra, no van a poder tener un resultado adecuado. Ahora, ustedes deben llevar un análisis estadístico dentro de su planta de tratamiento para poder ver si efectivamente ustedes están operando bien o no están operando bien su planta de tratamiento. Por eso es una de las cosas que yo estoy destacando, la necesidad de que ustedes tengan medidores de caudales, ya sea a la entrada o a la salida de la planta de tratamiento, tengan medidores de caudales en el sistema de recirculación de lodo, midan la temperatura, midan el oxígeno disuelto, entre otros, para poder ver que efectivamente su planta esté funcionando bien. Entonces, ahí son cosas que usted tiene que exigirle a el vendedor en su proyecto que usted va a hacer para que efectivamente puedan tomar la información y se pueda hacer un análisis de su planta de tratamiento. Y otra cosa interesante, con esta información nosotros podemos predecir si nuestra planta de tratamiento va a poder meterle más gente. ¿Cuál es la real vida útil de la planta de tratamiento? Porque nosotros vemos efectivamente cómo está funcionando y de esta forma nosotros podemos predecir el futuro, entrenar a nuestros entrenadores, etc. Ahora, las muestras necesitan ser analizadas adecuadamente. Por eso nosotros nos fijamos al inicio y al final del monitoreo. Por lo general, esta, la del coliformes fecales, ellos terminan, prácticamente han colocado su muestreador automático y lo último que hacen más o menos es tomar la muestra de coliformes fecales. ¿Por qué? Porque primero tengo que refrigerarla, porque de lo contrario estos coliformes fecales van a empezar a multiplicarse. Necesito un tiempo suficiente para llegar al laboratorio para asegurar esa cadena de frío. Entonces, yo necesito tener almacenamiento adecuado, sobre todo cuando yo voy a estar tomando, eh, digamos, parámetros que son de elementos. Entonces, un elemento que, por ejemplo, nos puede ser molesto en el agua potable viene a ser el arsénico. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en la botella que nosotros vamos a tomar nuestra muestra para el arsénico, va a tener un ácido fuerte adentro. Y ese ácido es netamente para asegurar que el arsénico que nosotros tengamos esté en suspensión, porque un cambio de pH puede generarnos que lo que estaba en suspensión se transforme a un precipitado. Entonces ahí viene a ser el chiste típico de los ingenieros químicos: si no eres parte de la solución, eres parte del precipitado. Ahora, los equipos, que sean los equipos adecuados, que tengan la manguera de succión, que tengan el pack de hielo, entre otros elementos. Los estándares. Nosotros tenemos varios estándares que van a caducar a través del tiempo. Entonces, nosotros necesitamos estar constantemente viendo que nuestros estándares estén al tiempo y que tengan vida útil al respecto. Personal, que sea el adecuado, que tengan los EPP para que no contaminen las muestras externamente. Entonces acá nosotros tenemos una linda foto del año 2016 donde vemos que todos los estándares de pH que tenían en la planta de tratamiento estaban vencidos. Ahora, dato curioso nomás, para el estándar de pH 4.
Es netamente, si usted está haciendo investigación o tiene algún proceso físico-químico que necesite tener las dos cifras significativas bien, el estándar de pH 4 dura abierto 2 a 3 meses con esta precisión. Después empieza a reaccionar con el aire y va a perder un poco de precisión. Ahora, si nosotros vamos a estar trabajando en agua servida, no nos va a preocupar. El pH 7, el pH 10, no debería haber problema al respecto. Lo otro, los envases. Nosotros podemos tener envases plásticos, podemos tener envases de vidrio, podemos tener envases que han sido autoclavados y otros que han sido limpiados con ciertos procesos. Por ejemplo, cuando yo estaba midiendo fósforo, yo tenía que hacerle un baño por ácido, después lo tenía que llevar a 220 grados Celsius por lo menos 1 hora, que 1 hora lo dejaba 2, 3 horas dando adentro del horno y después las pasaba a buscar. Netamente para evitar que haya problemas de contaminación cruzada. Ahora, cuando nosotros nos fijamos, típicamente los envases cuando tienen este cambucho de papel, tienden a ser papel de autoclave. El papel de autoclave, cuando nosotros llegamos a la temperatura determinada, nosotros vamos a ver que cambia de color y nos genera pequeñas líneas negritas en todo lo que viene a ser el papel. Ahora, si nosotros nos fijamos, acá tenemos un envase donde estamos tomando para una muestra de ácido y abajo nosotros tenemos el preservante, ácido sulfúrico. Acá vemos que tenemos un envase de vidrio y la tapa es lo más seguro una tapa de teflón. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo el ensayo de aceite y grasa por extracción por hexano, yo voy a meter mi hexano adentro de la botella, la voy a agitar para limpiar todo el aceite y grasa que se quedó pegado en las paredes de mi envase. Entonces, si yo tengo una tapa de plástico, obviamente el hexano va a extraerme todo el plástico de la tapa. Entonces, por eso nosotros necesitamos tener tapas de teflón. Entonces, los envases tienen una razón de ser y cada ensayo nos va a requerir un envase en particular, un preservante en particular, si lo requiere. Además, todo lo que viene a ser microbiológico nos van a pedir que nosotros lo enfriemos para evitar la actividad microbiológica. Imagínense que los coliformes fecales lo tiran atrás de la camioneta, lo dejan a todo sol, se van a las parrillas y llegan 4 o 5 horas después con temperatura ambiente. La cuenta de coliformes fecales que ustedes van a tener en el análisis va a ser brutal. Entonces, ahí una mala toma de muestra, una mala preservación de muestra les puede generar errores. Y lo otro, cuando uno está viendo, digamos, validez de los datos, me ha tocado ver laboratorios donde se les pide que saquen la DBO5 y a esa DBO5 le saquen la DQO, hagan la muestra compuesta. Y esto es un hecho. Siempre la DBO5 va a ser menor que la perdón, que la DQO. Y me ha tocado en lugares donde la DBO es 2, 3 veces más grande que la DQO. Entonces uno agarra el teléfono y le pregunta, oye, ¿viste este resultado? Ah, sí, tenemos un problema. No, nuestra muestra, nuestro laboratorio está bien, somos serios, etcétera. Sí, dame un pisco sour porque me estáis engrupiendo. Entonces, ustedes necesitan tener algunos elementos que ustedes van a verificar. Y eso va a depender de qué tan grande es la planta que ustedes tengan y qué tipo de controles ustedes van a querer.
Y para eso ustedes van a necesitar un control de calidad, donde ustedes pueden mandar su muestra a un laboratorio externo, donde el laboratorio externo lo que va a hacer es tomarles una contramuestra y netamente ustedes lo que van a estar viendo es comparar si esa muestra tiene los mismos valores, no ha tenido mucha variación al respecto. Y eso es bastante típico en la minería y en algunas empresas internacionales. Ahora, ustedes también para algunas industrias donde ustedes tengan algo bastante complejo que remover, ustedes pueden preparar un estándar y enviar esa muestra preparada para su laboratorio externo para verificar si se encuentran en los rangos adecuados. A mí me pasó donde se los mandé a dos laboratorios de Antofagasta, donde los dos laboratorios de Antofagasta estaban dentro del margen de medición, y lo mandé a un tercer laboratorio acá en Santiago, y el tercer laboratorio me dijo que yo tenía cero arsénico en todas las muestras. Ahí nos agarramos literalmente, yo no, la profesora se agarró diciendo, oye, me estáis mintiendo, y aparte, como me estáis mintiendo, no te pienso pagar. Entonces, ahí está la pelotera más uno. Eso estamos hablando 2011, 2012. Entonces son elementos que nosotros necesitamos hacer. Ahora, cuando nosotros hacemos autocontrol en terreno, nosotros vamos a requerir un brazo mecánico o articulado. Esto es principalmente que nosotros vamos a colocar nuestra muestra, vamos a poder llegar y no vamos a estar haciendo equilibrios para tomar la muestra. Obviamente acá esta persona está para la foto porque no tiene EPP ni nada y esto está completamente contaminado. En agua de río, por lo general no viene a ser problemático debido a que se supone que nuestro río debería tener una calidad decente y no estar contaminado. Muestradores automáticos. Los muestradores automáticos, alguna gente los refiere como Arturito por la forma que tienen y principalmente vamos a tener acá abajo la sección donde nosotros vamos a tener nuestras botellas, son principalmente 24, el espacio para dejar el pack de hielo. Y acá nosotros vamos a tener todo el sistema donde nosotros vamos a estar programando nuestro proceso. Vamos a tener una línea de succión que nos va a permitir llegar al punto de monitoreo. Tenemos nuestra boquilla y nuestro set de baterías que está internamente. Y ahí hay un punto que yo diría que deberíamos tener por normativa, que en la planta de tratamiento, en el punto donde nosotros vamos a tener nuestro muestreador, poner un enchufe. Netamente nos ayuda a preservar. Entonces, si es que se fijan acá, nosotros tenemos el enchufe, ahí nosotros tenemos nuestro Arturito y para abajo va la línea de monitoreo y ahí está el otro Arturito cuando cambia el día, ahí ellos están jugando con medición continua en la planta de tratamiento. Y acá nosotros vemos que va la línea de succión y por ahí abajo está la línea de succión. La línea de succión, si nosotros nos fijamos, esa parte perforada es netamente para evitar que cualquier elemento vaya a generar una obstrucción. O sea, que no chupemos un pedazo de plástico y tapamos nuestra línea de monitoreo. Y acá uno se fija que está el espacio para el pack de hielo, tenemos donde nuestro sistema reconoce por las muestras, nos obliga a ponerlo de cierta forma, donde tenemos las 24 botellitas para poder tomar nuestra muestra y posteriormente, como nosotros medimos el caudal, podemos hacer nuestra muestra compuesta.
Otros accesorios que nos va a interesar considerar al momento de tener un muestreador automático es el medidor de caudal, el cual lo que va a estar haciendo es registrar nuestro caudal a través de todo el día que se toma la muestra y mediante ese caudal se preparan ¿cómo se llama? Las muestras compuestas. Ahora, por lo general, cuando uno ve estos caudalímetros instalados, nunca te dan bien el resultado que uno va a querer tener. A veces yo he visto plantas donde están trabajando con 1000 litros al día y ustedes tienen como resultado 300, 400 litros por parte del caudalímetro. No es el objetivo que ustedes verifiquen el caudal con este resultado, sino netamente le digan qué tendencia va a tener para generar su muestra compuesta. Ahora, soy reiterativo, pero ustedes tienen que preocuparse cuando su laboratorio externo vaya a tomar muestras que tengan los detectores de gases que se van a meter al sistema de alcantarillado, arnés de seguridad es lo mismo, guantes, Tyvek, zapatos de seguridad, protección antiparras, protección auditiva, si es que están sobre los 85 decibeles o 88 decibeles, máscara de partículas o de gases dependiendo de la zona donde vayan a entrar. ¿Por qué? Porque si es que nosotros nos fijamos en la primera foto, el caballero tiene guantes, tiene mascarilla, ahí ustedes se fijan que está el cooler, el cual tenía el pack de hielo adentro del tamaño suficiente y todas las tapas y elementos que él ocupó, ¿qué pasa? Están arriba de la caja, no tocan el suelo. Ahora, si nosotros nos fijamos acá, ¿qué estaba tomando el caballero? Estaba tomando distintas muestras de la NSH 409, pero la que nos interesa a nosotros es la coliforme fecal. Y nosotros vemos que él desinfectó con alcohol toda la parte y además quemó la llave de agua. Entonces ahí nosotros nos estamos asegurando que cualquier tipo de microorganismo que haya adentro lo matamos. Obviamente después de haber despichado el estanque. Ahora, si nosotros nos fijamos, esta cañería es bastante corta, por lo tanto nosotros lo dejamos funcionar unos 30 segundos que arrastre todo lo que haya allá adentro de nuestra llave. Entonces, ahí después ustedes desinfectan. ¿Por qué? Porque ayer estaba hablando con gente de planta y ellos estaban mostrando sus resultados donde tenían problemas con coliformes, con contaminación microbiológica. Y una de las preguntas que uno suele decir, oiga, ¿desinfectar o no desinfectar? ¿Por qué? Porque en una minera X les pasó el caso donde el encargado de medio ambiente me pega el telefonazo y me dice, oye, me aparecieron coliformes fecales en un punto de mi planta de agua potable. Acá estaba la minera, las distintas actividades, y por acá había una caseta de guardia. Por lo tanto, este era un punto más desfavorable de la red. Por lo tanto, nosotros necesitábamos tomar la muestra. Cloro libre entre los 0,2 a 2 miligramos. Coliformes fecales, 10 a la 5, 10 a la 6. Y la primera pregunta es, ¿qué punto están tomando ahí? Tengo un baño y obviamente tienen el excusado. Entonces la pregunta ¿fue solo o fue acompañado la persona que tomó la muestra? No, fue solo. Entonces, ahí, ¿cómo te garantizan que hizo la desinfección? Sí, respuesta simple, van a ir a tomar en un par de días la contramuestra, manda a alguien a acompañarlo. Ni un problema, coliformes fecales, todo bien, hicieron la desinfección, etc.
Fue, acompañó 2, 3 veces a la persona, a la cuarta vez no fue, vuelta a aparecer coliforme fecal. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Lo más simple, la persona no está desinfectándose el punto. ¿Y cuál es el gran problema? Si los viejos se enteran que, entre comillas, el agua tiene caca, te arman el paro por eso y hay problema. Entonces, nosotros necesitamos asegurar que la toma de muestras sea bien hecha. Otro punto, si yo voy a estar tomando mi muestra para mi autocontrol, yo necesito tener una buena condición para poder tomar la muestra, saber qué estoy tomando, que no haya elementos que pueda tomar la muestra adecuadamente, porque si es que nosotros nos vemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de descarga, un pato purific y una manguera. Entonces, nosotros necesitamos, cuando vemos la parte de diseño, tener acceso y conocer lo que está pasando. Porque me ha pasado en un par de empresas donde los planos de alcantarillado no reflejan la realidad, donde hay tapas de alcantarillado que aparecen y corre agua y nadie sabe a dónde está, u otras cámaras que deberían llevar agua y no llevan agua, tienen conexiones, entre comillas, que no saben, entonces nosotros necesitamos tener claridad al respecto. Entonces, típicamente, si nosotros vamos a estar tomando muestras, necesitamos saber qué vamos a estar tomando. Por ejemplo, acá veo que dice un reactor batch. Tengo un filtro prensa acá. Entonces, si yo quiero ver que estoy removiendo metales pesados, voy a tomar el antes, voy a tomar el después y voy a cuantificar cuál es la concentración de lodo a la entrada, a la filtro prensa, a la salida, cuánto tiempo se ocupó, cuántos polímeros se ocupó para tratar de optimizar el sistema. Entonces, ahí yo necesito tener acceso a dicho punto, tener todos los equipos para que yo pueda monitorearlo, etc. Y eso yo lo dejo especificado al principio de mi proyecto. Entonces, caudales. Caudales, bastante importante que nosotros los tomemos. Nosotros, en el caso de una industria, por lo general vamos a estar estimando que entre un 85 y 95% del caudal facturado va a corresponder el mismo al caudal que nosotros vamos a estar llegando a nuestra planta de tratamiento de industriales. Ahora, cosas típicas que uno puede encontrar en terreno es que la planta tiene pozos, los pozos están inscritos, pero nadie sabe cuánta agua tiene ahí. Lo más entretenido es cuando de repente aparecen pozos que no están inscritos y uno le dicen, pero que usted no lo considere. Y uno dice, no, 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 arrégleme primero el problema, búsquese a otra persona, yo no me meto en problemas de pozo ilegales. Ahora, ¿para qué nosotros vamos a necesitar determinar el caudal? Nosotros necesitamos determinar el caudal para poder diseñar adecuadamente nuestra planta de tratamiento, para que nosotros no la sobredimensionemos ni tampoco la subdimensionemos. Ahora, cuando nosotros hagamos nuestra estimación, principalmente nosotros vamos a estar ocupando la NSH 1105, nosotros vamos a tener un rango donde nosotros realmente podemos tener y el caudal real y nosotros vamos a elegir un punto. Y puede ser que nosotros, por lo general, vamos a estar un poco sobre este rango. El problema es cuando nosotros subdimensionamos nuestra planta de tratamiento. Ahora,
Cuando nosotros veamos un poco más adelante el cálculo que nosotros necesitamos para ver cuánto caudal nosotros vamos a tener en nuestra planta de tratamiento, tenemos que considerar algunas cosas bastante importantes, que no solamente estamos teniendo el caudal facturado por la empresa, por los medidores. A nosotros nos interesa ver si tenemos alguno otro aporte. Ahora, nuestra normativa nos dice que nosotros vamos a tener, nos explica la metodología para calcular el caudal medio, vamos a poder calcular el caudal máximo a través de nuestro coeficiente de Harmon, que multiplica el caudal medio, y la 1105 nos dice que el caudal mínimo se estima como la condición donde nosotros estamos asegurando el caudal mínimo para tener nuestro autolavado en nuestro alcantarillado. Ahí yo les voy a mostrar una metodología que encuentro bastante seria, que es desde Estados Unidos la metodología. Ahora, caudal peak, esto es principalmente para industria, que viene a ser el factor de que falló un proceso y ustedes tienen que descartar todo lo que va de ese proceso. Entonces, usualmente nosotros vamos a tener este caudal máximo y si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, se reventó una matriz de ácido sulfúrico y la persona que está a cargo del proceso de lixiviación no encontró nada más que tirarlo todo al alcantarillado, nosotros podemos tener una piscina de agua maltratada, cerramos la planta, bypassamos y nos permite hacer toda la neutralización y posteriormente tratar este residuo. Pero obviamente adivinen qué pasó, no avisó y mataron la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué indica esto? Que la gente de proceso tenga claro que, por ejemplo, hace años estaban en una fábrica de chocolate, le tiraron virutas para restregar suelo al batch de chocolate durante el paro. Ese chocolate tú no lo puedes recuperar, lo tienes que tirar todo el alcantarillado para abajo. Entonces, esa piscina de agua maltratada, ese bypass, es para esa sobrecarga hidráulica, sobrecarga orgánica, nos permita pasar ese problema y posteriormente yo con una bomba puedo ir agregando en los periodos de menor estrés a mi planta ese excedente del reactor ahí. Y eso me va a permitir no sobredimensionar mi planta de tratamiento y hacerlo a un costo menor. Ahora, típicamente nuestros medidores de caudales van a ser, que nosotros vemos bastante en planta, las canaletas Parchal, importante que ustedes las coloquen bien, de ahí lo vamos a ver un poco más en detalle todo lo que viene a ser la instalación. Por lo general, si nosotros nos fijamos, viene de esta forma la canaleta Parchal y estos bafles o transiciones por lo general se hacen recto. No, 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 usted no me lo haga recto. 45 grados. 45 grados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro flujo entre y no haya ningún cambio en la geometría que nos pueda generar algún eddy, algún cambio que nos pueda afectar nuestro punto de medición, que por lo general es 2/3 de A. Ahora, cosas típicas que uno ve en terreno. Las canaletas Parchal tienen una dirección de flujo. ¿Cómo las ponen? Al revés. No las ponen niveladas, las ponen acá, ¿cómo se llama? Recta. El medidor en cualquier parte y no calibrado. Entonces, son elementos que nosotros lo primero que vamos a tener que ver es léanse el manual de instrucciones de instalación de la canaleta Parchal antes de instalarla. Y las canaletas por Parchal por lo general vienen con una protección de espuma, madera en la parte adentro. Esa
Es lo último que usted saca una vez que usted colocó su canaleta, fraguó su canaleta y ahí usted lo saca. Sí, don Nicolás Sepúlveda, o se le marcó el micrófono. No lo entendí. Ya, parece que se le conectó el micrófono. Otros tenemos, por ejemplo, acá un medidor electromagnético. Acá nosotros vemos una canaleta parcha donde nosotros tenemos nuestro sensor y obviamente a mí me gustan estas reglitas que tienen acá al lado. Netamente porque yo puedo, perdón, yo puedo acá ver la altura que estoy alrededor de 20 centímetros y alrededor y en la pared yo tengo altura caudal. Entonces yo puedo verificar que el medidor esté dándome bien la medición. Don Nicolás, ¿alguna pregunta o consulta porque tiene el micrófono prendido? No se escucha. Si puede mandar el comentario por el chat, se lo agradecería. Ahora, otros parámetros que nos va a interesar medir en nuestro afluente, no tanto en el efluente, sí igual lo tenemos que reportar a la autoridad, solo aceite y grasa. Ahora, principalmente estos son bastante comunes en todo lo que viene a ser nuestro sistema de alcantarillado. Vamos nosotros a descargar típicamente un porcentaje de aceite y grasa de material flotante en nuestro alcantarillado. Déjeme ver. ¿Qué tipo de sensor está sobre la canaleta? Lo más seguro, un sensor de ultrasonido. Hay de efectos Doppler, pero uno tiene que verificar en el catálogo. O sea, déjeme ver, acá, aquí. Son uno, por lo general estos son de ultrasonido. Nosotros podemos ver en otra planta, estos son los sensores de inmersión, donde nosotros acá no lo podemos ver, pero adentro nosotros tenemos como un pequeño sensor que está adentro de nuestra agua, ahí lo vamos a ver con mayor detalle, y este va a entregarnos a un data logger y este data logger manda la señal al computador de la oficina donde se controla en esta planta prácticamente todo. O sea, se controla el oxígeno disuelto, se controla el manto de lodo, se controla el caudal de recirculación, porque al ser suficientemente grande y a estar bastante fiscalizada, a ellos les interesa tener un excelente nivel de operación. Ahora, en cuanto a sensores, hay mucho sensor que en este instante está obviándose la cablería y nosotros ya estamos entrando donde tenemos 3G, 4G, Wi-Fi, LAN, distintos tipos de elementos para transmitir la señal. Entonces eso nos hace mucho más fácil todo lo que viene a ser la instalación de nuestro equipo en nuestra planta de tratamiento. Antes habían dos empresas, ahora hay una tercera en el mercado que está entrando, digamos, a principios de año o a fines del año pasado. Ahora, aceite y grasa, su principal origen vienen a ser de fuentes de ya sea restaurantes, talleres mecánicos, etcétera. Entonces, nosotros sí estamos dando operaciones a una urbanización. Nos va a interesar que todos los restaurantes como casas que han pasado de restaurantes, etcétera, tengan una trampa de grasa y que ellos hagan la disposición conforme a la normativa.
En el caso de que nosotros tengamos en una urbanización un no cumplimiento al respecto, nosotros no podemos ir con nuestro tapón inflable y taparle el alcantarillado o cortarle el agua. Nosotros simplemente avisamos al MinSal que los vaya a visitar y obviamente ahí los van a multar, etcétera, clausurar. Entonces, lo óptimo es siempre decir, oiga, ponga la trampa de grasa para evitar tener problemas. Y uno lo ve en la planta de tratamiento, a veces donde empiezan a tirarte aceite para abajo. También lo que vienen a hacer los talleres mecánicos también pueden tener problemas en ese aspecto. Ahora, nosotros podemos ver que en muchas empresas donde no se está manejando bien la grasa, empiezan a generarse estos depósitos en la cañería y es un claro caso de colesterol en la cañería. Puede generarnos olores bastante desagradables y seamos sinceros, el olor a grasa descompuesto de trampa de grasa es uno de los olores más molestos que nosotros vamos a ver en todo lo que viene a ser el tratamiento de agua servida, sobre todo si ustedes la van a estar digiriendo de forma anaeróbica. Entre nos, nunca meta un digestor anaeróbico grasa. Eh, las lavadoras de los vehículos, todos tienen que tener una trampa de grasa antes de tirarlos al alcantarillado. Y otro punto, si usted va a tener, por ejemplo, lavado de betonera, lavado de camiones, también va a tener que tener, aparte de su trampa de grasa, un pequeño desarenador. Entonces, de esa forma, usted va a estar removiéndolo al respecto. Pero acá lo que nos va a preocupar mucho son los restaurantes. Por lo general, nosotros no tenemos mucho problema de aceite y grasa en nuestro sistema, donde se ha visto que haya un poco más de problema en cañería, viene a ser en los países como en Inglaterra, donde nosotros podemos ver acá lo que se llaman un fatberg, que es una acumulación de toallitas húmedas, grasas de restaurantes, grasas de cocina, etcétera, y que te genera estos bloqueos gigantescos en el alcantarillado. Entonces, si nosotros nos fijamos, sí, en ese aspecto ahí, ya. Vemos que, ¿cómo se llama? Acá la pregunta es bastante buena. Las cámaras de grasa o las trampas de grasa de los restaurantes están normadas por su construcción, diseño. Hay sanitarias que te exigen un cierto diseño. O sea, tienen notas de, se me olvidó el nombre, que son términos de referencia. Entonces, déjenme ver rápidamente si es que tengo yo acá uno. ¿Hay norma chilena? No lo sé. Creo que no hay norma chilena al respecto. Déjenme ver. Sí hay. Ah, ya. Veamos, mantenimiento de trampas de grasa. Si tienen número, me lo podría enviar porque por lo general los términos de referencia de SBAL era la que solía ver y usar, ¿no? Acá, déjenme buscar acá donde tengo compartir, acá. Esta trampa de grasa no es mucho he tenido que ver un par de casos, pero
principalmente no por los casos de operación, sino por los casos de que tuvieron los colegios en Copiapó por los problemas de olores, por degradación. Pero en estos, si ustedes pueden encontrar este archivo, tiene una buena metodología de diseño. Ya dejó de estar este estándar técnico en la página web de ellos, pero ustedes todavía lo pueden encontrar. Yo en alguna parte del disco duro debería tener ese término de referencia. Ahora, típicamente uno ve estos problemas en restaurantes que no están aplicando las trampas de grasa, cae todo el alcantarillado, te tapa la cámara de alcantarillado y te empieza a salir grasa por todas las partes de la planta de tratamiento. Acá nosotros podemos ver, ya, podemos ver algunos casos como de los partners, veamos. Es, el artículo 3 indica que hay que tenerla, pero no te indica el diseño, creo. Ya, de ahí muchas gracias. Voy a anotarlo, voy a sacar la foto y voy a pedir y leerla con mayor detalle. Ahora, ¿dónde nosotros estamos? Ya. Vemos que este problema es bastante problemático. Ahora, si nosotros vemos el problema que se genera en todo lo que vienen a ser estos fibers, que son materiales, trapos, las toallitas húmedas, etcétera. Esas toallitas húmedas son un verdadero dolor de cabeza actualmente en las plantas elevadoras y también en todas las cámaras de reja. Muchas plantas he visto las quejas de que las bombas elevadoras y en edificios también quedan atrapadas y traban las bombas y obviamente funden las bombas, etcétera. Entonces, si van a estar haciendo planta elevadora en edificios, mi recomendación es que ustedes vayan de frentón con plantas elevadoras con trituradores. O sea, se obvian cualquier problema, es un poco más cara, pero ya después de la segunda planta, bomba que ustedes compran, le hacen caso a la persona. Eso me lo digo por el edificio mío, donde hay varios, de mi punto de vista, problemas con la empresa que contrata porque ni siquiera quieren ocupar guantes para mover las bombas de la planta elevadora de agua servida. Ahora, en medición de lodo, no, perdón, de aceite y grasa, existen distintas metodologías. Antiguamente era la metodología con fluocarbono, pero debido a todo lo que vino a ser la provisión por la capa de ozono, se cambió por extracción por hexano y hay otros métodos donde ustedes pueden ver aceite y grasa. Lo único que yo sé es que yo nunca más quiero en mi vida hacer una extracción de aceite y grasa debido a que eso fue mi memoria de doctorado y estuve años extrayendo aceite y grasa. pH. Ahora, una cosa curiosa. Si usted se fija, esta P minúscula, ¿por qué viene a ser una P minúscula? Porque es un operador matemático que se usa en química para indicar que la concentración molar en escala log negativo es el número que ustedes van a tener. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la concentración molar de átomos de hidrógeno con escala de 1 partido por logaritmo. Entonces, entre más pequeño el número, mayor concentración nosotros vamos a tener.
Entonces, nosotros por lo generalmente nosotros vamos a estar ocupando un pHímetro o un pH meter, pero pHímetro es lo que coloquialmente se conoce el nombre. Y esto es uno de los puntos más cruciales que ustedes van a tener en todo lo que es agua potable y agua servida. El pH te maneja completamente la química del agua. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pH, me puede afectar bastante la operación de mi planta de tratamiento de agua servida, porque voy a tener microorganismos que van a querer tener un pH neutro. Nosotros tenemos por ejemplo, las bacterias nitrificantes que te hacen trampas, bajan el pH y empiezan a afectarte la calidad del agua. Pero yo diría que en el lugar donde ustedes más van a tener que preocuparse son, por ejemplo, en plantas de osmosis inversa. Compro una membrana creo que se llaman acetato de celulosa, y el fabricante me dice, usted tiene que mantener esta membrana entre un pH 4 a 6. Por lo tanto, a la cabeza de la planta usted tiene, como se llama, una bomba peristáltica que va a estar acidificando su agua. Y se me echó a perder. Mido el permeado, sigue estando la misma presión, sigue estando bien, pero a través del tiempo empiezo a ver que mi presión de operación empieza a aumentar, mi permeado empieza a bajar. ¿Qué pasa? Que la estructura tridimensional, el espesor, que estamos hablando, son espesores prácticamente muy pequeños, de esta parte donde nosotros tenemos la membrana semipermanente, colapsa por la falta de pH. En cambio, si yo tengo la otra tecnología que eran, déjeme ver, eh, déjame ver, membranas de osmosis. Ah, osmosis tipos. Eh, no, si yo quiero saber cuáles son los tipos de membranas, es que yo tengo películas delgadas, acetato-celulosa, sí, cuáles son las otras, que son las más, que un poco más caras, que son las de poliamida. Las de poliamida, las PA, las de poliamida tienen un rango mucho más grande de operación. Por lo general te van a funcionar bastante bien entre un pH 2 a un pH 11. O sea, no me voy a estar preocupando mucho del pH. Pero, por ejemplo, si es que yo tengo que hacer intercambios iónicos para remover nitrato del agua, pH es crucial. Entonces, todo lo que viene a ser la química del agua viene a ser bastante crucial con el pH. Ahora, lo que me interesa es que de este lámina ustedes se recuerden intercambio iónico, ablandadores, que también es un intercambio iónico, medios de sorción, por ejemplo, si es que ustedes quieren remover arsénico del agua a través de resinas de fierro. El pH es crítico. Entonces, ustedes lo que le van a pedir al vendedor, entrégueme el catálogo del fabricante, no el catálogo que usted me está vendiendo. Yo quiero ver cuál es el pH óptimo de funcionamiento y qué parámetros yo tengo que preocuparme para que no hayan interferencias. ¿Por qué? Porque una de las cosas que va a querer venderle al vendedor es lo que ellos venden, no lo que realmente ustedes necesitan. Entonces el pH es bastante interesante. Ahora, el pH, usted va a tener su equipo de pHímetro, usted al prenderlo, usted va a calibrarlo, y acá nosotros tenemos una solución buffer, como vemos que es rosadita, sabemos que es un pH 4,01,
el mismo equipo ahí nos está diciendo, 4.01, ningún problema. Y uno va a tener sus soluciones buffer o soluciones tapones, pero nunca uno coloca su membrana acá, su sonda acá adentro. ¿Por qué? Porque uno va a contaminar su solución buffer. Entonces uno va a tener un vaso precipitado, el cual uno lo va a colocar suficiente químico. Además, uno puede, si es que tiene un poco más de presupuesto, colocar una placa magnética con un imancito para mezclar y que la medición se estabilice mucho más rápido. Y usted va a colocarle un parafilm. La gracia del parafilm es que no le va a reaccionar químicamente y ahí va a estar funcionando sin ningún problema. Y eviten que empiecen a jugar con él porque es bastante entretenido tirarlo. Entonces, algo bastante típico que ustedes pueden tener. Ahora, en cuanto al procedimiento, se los dejo que ustedes lo lean y uno de los puntos importantes es que su sonda conviene que ustedes las guarden con una solución KCl, pero típicamente nosotros no vamos a gastar, por lo tanto ocupamos un poco de la misma solución buffer para humedecer la capa protectora que tiene por lo general acá tengo la capa protectora, tiene un pedacito de corcho o una esponja, entonces uno lo coloca ahí adentro para evitar que se seque el bulbo de vidrio o el electrodo. Ahora, existen dos grandes tecnologías en cuanto a de pHímetro. Uno, el que tenemos que estar recargando y que con una solución de una solución de electroconductividad. Y hay otro que viene lleno de fábrica y va perdiendo esa solución a través del tiempo. Una vez que se pierda esa solución, adivine, tiene que comprarse otro. Ahora, en cuanto a precios, existen distintos tipos de precio en cuanto a sonda, donde la más cara que he visto era una de cuerpo de titanio, que era preferentemente para usar en ácido sulfúrico en minería. Casi 2 millones de pesos, solamente la sonda, no toda la parte del punto. Y si es que usted se va al rango más bajo, va a estar hablando 100, 200 mil pesos la sonda. Usted tiene que buscar para la aplicación que usted quiere la sonda, para que tenga, digamos, mejor invertido su dinero para evitar que haya problemas. Ahora, en la sonda que usted va a estar recargando, por lo general, usted puede ver que su bulbo va a estar con una cantidad de sales bastante impresionante. Eso es excelente. Usted lo que va a hacer, va a agarrar agua destilada y va a lavar ese bulbo de vidrio. Significa que su solución de electroconductividad está fluyendo bastante bien en su sistema. Lo otro es la determinación de oxígeno disuelto, donde nosotros principalmente vamos a determinarlo en miligramos por litro y vamos a tener dos grandes familias de sondas. Una que vienen a ser con membrana, que cada vez que uno la va a ocupar, tiene que evitar que hayan burbujas de aire adentro y si es que hay burbujas de adentro, nosotros tenemos que reemplazar la membrana y rellenar con nuestra solución de electroconductividad. Y la otra viene a ser por óptica, donde nosotros vamos a tener un haz de luz, donde nos vamos a ver cuál es la absorbancia de la molécula de oxígeno y eso va a calcular cuánto oxígeno disuelto nosotros tenemos en nuestro agua. Y una de las gracias que está bastante en los últimos años es todo lo que viene a ser la automatización de tomar la sonda, el oxígeno en terreno, donde nosotros tenemos nuestra sonda y esta antiguamente
había problema, acá nosotros vemos que tenemos nuestra sonda de oxígeno ahí, que se generaba biofilm y tapaba el medidor de oxígeno disuelto. Entonces, para lograr solucionar el problema, se le agregó ultrasonido. Entonces, le da un golpe de ultrasonido y salta todo lo que vienen a hacer los microorganismos y por eso no se genera un problema de fouling. Ahora, si nosotros nos fijamos, déjenme ver otra sonda que ustedes pueden ocupar en terreno, porque esa es fija, viene a ser, digamos, acá no la tengo. eh, ujú, déjenme ver, esto está, ya, no, sí, puedo verlo acá rápidamente, foto cerca. No me está funcionando bien el computador. Acá está. Acá, déjeme buscar a dónde tengo la medición en terreno de oxígeno disuelto. Ah, mm, no tengo el cablecito mostrando porque estaba sacando ahí la foto para tener el registro de oxígeno disuelto, pero ahí nosotros vemos que tenemos una sonda bastante grande que yo veo a distinta altura la columna de agua del oxígeno. Entonces voy tomando distintos puntos para ver cómo va el oxígeno disuelto al respecto. Ahora, estos equipos que son multiparamétricos en el sentido donde ustedes van a poder conectar dos o más, o dos equipos o un equipo dependiendo el modelo que ustedes compren, chupan pila como malo de la cabeza. Entonces, siempre tengan un set de pilas extra de repuestos al respecto. Ahora, este tiene una cubierta donde tiene el cordelito para que no se les caiga el equipo hacia abajo. Por ahí tengo que poner la foto donde estoy tomando ahí la muestra y viendo a distintas profundidades. Ujú. Ahora, otro parámetro que nos va a estar interesando son los sólidos, donde nosotros, si nos fijamos en la literatura, vamos a tener distintos tipos de sólidos, vamos a tener los sólidos sedimentables o vamos a ver la fracción de sólidos que pueden sedimentar. Usualmente nosotros vamos a estar ocupando nuestro cono IMO y también nuestro testigo de sólido, donde el cono IMOF nosotros lo vamos a tomar desde el reactor y el testigo de lodo nosotros lo vamos a estar tomando en todo lo que viene a ser nuestro clarificador secundario para ver cómo está la separación de nuestra agua. De ahí viene otra familia que viene a ser los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos, donde si nosotros sumamos estos dos nos va a dar los sólidos totales. Ahora, entre nosotros, los sólidos sedimentables te pueden aparecer dentro de los sólidos suspendidos. Entonces, el cono IMOF, nosotros lo que vamos a ver es a través del tiempo cómo se va separando nuestra fase. Acá nosotros vemos que tenemos el agua bastante clarita, una que otra cosa ahí arriba, pero yo creo que es más porque está cochino el tubito. Y nosotros vemos que tenemos nuestro lodo bien compactado. Tiene un color café oscurito, lo que nos está diciendo que hoy se porta bien el lobo. Ah, ya. Y nosotros lo que nos va a estar interesando es controlar a través del tiempo cómo va a ir sedimentando nuestro lodo. Entonces nosotros tenemos el litro, porque vamos a estandarizar a un litro y vamos a ver cómo va a ir compactándose a través del tiempo. Y uno suele
solo quedarse con el valor de los 30 minutos. A mí me gusta hacer una variación donde yo voy teniendo más puntos para tener esta curva y ver si es que nosotros tenemos alguna variación donde podemos tener que la curva se demore más, se sedimente más rápido, etcétera, al respecto. Sí, esta muestra se saca del reactor. De hecho, de cada uno de los reactores que nosotros tengamos, nosotros vamos a tener medición. Y por último, dejamos 45 minutos y una hora para ver si en caso de reactores por aireación extendida se empieza a desnitrificar. Y la desnitrificación principalmente lo vamos a ver porque hay pelotones de lodo que se van arriba. De ahí tengo unas fotos espectaculares donde uno puede ver que incluso, en la foto no, porque la cámara es muy viejita, se puede ver pequeñas burbujas de gas nitrógeno que se está haciendo. Entonces, nosotros colocamos nuestra muestra. Ustedes pueden tener una varilla de vidrio, dice la literatura, una varilla de plástico, o lo que uno tiene, una graduada, llena el litro, lo carga y empieza el tiempo de correr ahí. Ahora, si nosotros nos fijamos en este reactor biológico, nosotros vemos que tiene un color levemente grisáceo y mucha espuma grisácea. Eso se debe principalmente a que tuvo problema el sistema de aireación mecánico y estaba trabajando no al 100% la aireación, estaba bastante anóxico el sistema. Y ahí, si es que se fijan, está la sonda de oxígeno donde está el sensor bastante grande. Y nosotros empezamos a tomar el tiempo. Y lo primero que nosotros vamos viendo es cómo va bajando nuestra separación del manto de lodo a través del tiempo. Una columna de 2 litros, nosotros vamos a dividir todos los resultados por 2 para llegarlo para poder compararlo con el con OIMO. A mí me gustan bastante las columnas graduadas, netamente porque tienen los números más grandes. Es el punto que nosotros tenemos. Más adelante nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer nuestro análisis e interpretar nuestros resultados. Entonces, sólidos. Si nosotros tenemos, digamos, poco requerimiento en cuanto a calidad de agua, digamos que tenemos poco laboratorio, poco presupuesto, nosotros nos podemos ir con los sólidos suspendidos, donde nosotros vamos a tener un baño María, principalmente nosotros vamos a querer tenerlo entre 70 a 80 grados Celsius, y nosotros tenemos nuestro crisol. Y el crisol, nosotros vamos a pesar nuestro crisol. Vamos a tener el peso de nuestro crisol, vamos a tomar un volumen de muestra suficientemente grande para que tener más o menos 50 ml, 60 ml o 100 ml, depende del tamaño del crisol, y lo vamos a llevar a baño María. Entonces tenemos nuestro volumen de nuestro sistema. Dejamos que ya esté como pasta seco y posteriormente nosotros lo llevamos a un horno donde vamos a tener alrededor de 100 grados Celsius para que se termine de secar. Una vez que está secado, nosotros lo vamos a llevar a un desecador para que se enfríe y se saque toda la humedad, y nosotros lo que vamos a hacer es pesar nuestro crisol más nuestra muestra. Por lo tanto, nuestros sólidos totales va a ser igual a el peso de la muestra más el peso del crisol, que fue lo último que nosotros medimos, por eso está en paréntesis, menos el peso del crisol partido por el volumen de nuestra muestra. Y eso
lo llevamos a miligramos por litro. Nos va a hacer exactamente lo que son los sólidos suspendidos en el licor mezclado, pero nos va a dar una aproximación a ese resultado. Entonces, yo todos los sólidos que vaya a trabajar, los voy a trabajar como sólidos totales. Ahora, un horno de 100 grados Celsius puede ser un poco caro si es que usted tiene una planta y necesita montar el laboratorio, por lo tanto, usted lo que puede hacer, y usted nunca lo escuchó de mis labios, es poner un horno de estos de eléctricos de pane y usted deja abierta la muestra alrededor de los 100 grados y deja acá que empiece a secarse netamente para poder secarlo. Y espera su suficiente tiempo y posteriormente lo mete adentro del desecador. No estamos hablando del Standard Method, netamente nosotros estamos hablando una aproximación si yo no tengo presupuesto para montar un laboratorio. Y acá nosotros nos fijamos que tenemos un baño María, no se ve el agua obviamente, y ahí yo tengo mi muestra seca de lodo, pero esta no es la muestra propiamente tal, es un ejemplo, digamos. Los sólidos suspendidos, principalmente nosotros vamos a estar trabajando con un sistema de filtración donde vamos a querer tener una trampa de agua. Es importante esta trampa de agua porque de lo contrario nos puede entrar agua a nuestra bomba de vacío y se empiezan a dañar. Ahora, las bombas de vacío salen alrededor de 360.000 pesos, se suelen tener una membranita acá adentro que nos permite generar el vacío y esas suelen echarse a perder. Entonces, cuando ustedes compren la bomba de vacío, asegúrense que tenga servicio técnico el vendedor, porque el arreglo va a salir entre 80 a 160.000 pesos. Lo estoy diciendo porque lo más o menos lo tuve que mandar a reparar el mes pasado. Entonces, vale la pena mandarla a reparar, pero lo importante es que ustedes tengan esa opción de reparación. Nosotros vamos a tener un sistema de portafiltro donde acá nosotros vamos a colocar un filtro Wattman que tiene un espacio de poro de 0,45 micrones. Entonces ahí ustedes ven que tienen el diámetro que le hace al sistema de filtración. Entonces tiene un lado que es como liso y en la parte de arriba tiene como rugoso. Entonces, la parte lisa va hacia abajo y la parte rugosa va hacia arriba. Uno de los elementos importantes que hay que considerar, nosotros no podemos tomarlo con la mano porque la misma grasita de nuestra mano va a contaminar nuestro filtro y nosotros, dependiendo de dónde nosotros vamos a estar sacando, va a ser el volumen de la muestra que vamos a tener. Acá usted puede ver que el profesor está filtrando alrededor de 10 ml y se va a demorar una cantidad brutal para lograr pasar los 10 ml. Por lo tanto, ahí se fija que su filtro está Wattman antes de meterlo dentro del hornito ve que está bastante negrito y estos platos es netamente porque el filtro se suele pegar al plato. Entonces, si nosotros lo sacamos, se nos va a quedar material pegado. Entonces, por eso nosotros tenemos numeritos en cada uno de los platos y cada vez que nosotros lo pesamos, pesamos el plato completo para poder hacerlo. Importante que el plato que usted elija pueda caber en su balanza analítica para que no lo esté doblando, etc. Y acá hay una decisión que ustedes tienen que considerar al momento de comprar la balanza, porque nosotros tenemos balanza de precisión, que la balanza de precisión va a ser 0,001 gramos
versus a una balanza analítica que va a tener 0,01 gramos de precisión. Esta vale la mitad que esta otra. Y acá nosotros vemos que una vez que usted saca del horno su portamuestra con su muestra, usted lo deja enfriar en un desecador y después usted lo pesa. Eso se debe principalmente que la balanza, si usted le coloca algo que está caliente, rápidamente va a pasar el peso, el calor a la masa de mecánica que tiene su balanza y les va a empezar a entregar errores. Entonces, por eso nosotros necesitamos dejar que esté bastante fría. Otro punto, verificar que su balanza esté con la burbuja a nivel y esto es bastante problemático cuando ustedes tienen container como laboratorio porque el suelo vibra mucho, entonces les va a entregar mucha vibración y eso le puede tener problemas en los equipos. Entonces, si usted tiene un suelo, usted va a tener una mesa donde la mesa usted la va a pernar al suelo y lo óptimo es que usted coloque una goma acá de un par de milímetros y arriba de la goma usted tenga una marmolina de unos 5 centímetros, etcétera, y ahí usted coloca su balanza. ¿Por qué la pernada? Para que no se mueva. Y la gomita es para ayudarle que no transmita la vibración. Lo otro, que su balanza no le puede llegar el sol. Entonces, a veces es complejo por protocolos de alguna empresa donde no pueden tener cortina. En este caso, usted tenga por lo menos un biombo de plumavid, un biombo de madera, para que no le llegue el sol a su balanza, porque eso también le va a cambiar el peso al respecto. Ahora, cuando nosotros tomamos nuestro volumen de muestra desde el reactor, acá nosotros vemos que tenemos los SSML, nos dice entre 5 a 15 miligramos por litro. Y eso se debe a que en el reactor, si está operando bien, nosotros estamos haciendo la purga bien, deberíamos estar entre los 2.000 a 4.000 miligramos por litro y con eso nosotros aseguramos que pasa la muestra. Ahora, en este caso, ¿qué pasó? Estaban sobre los 6.000 miligramos por litro, por lo tanto, costó un poco pasar. Y eso nosotros lo vemos en el RAS, que es el lodo de retorno, donde nosotros tendríamos 7.000 a 10.000, por lo tanto tenemos un volumen menor. Entonces, si nosotros queremos precisión con volúmenes pequeños, nosotros vamos a tener que irnos con una balanza analítica. Entonces, ahí viene a ser un punto donde si nosotros vamos a tener 3 dígitos significativos, nosotros vamos a ver que en vez de tener 4.001 miligramos por litro, el resultado que nosotros vamos a tener es 4.000 miligramos por litro. Y si es que tuviéramos alrededor de 4.011, nosotros vamos a ver que tenemos 4.010. Te va a dar esta sensibilidad al respecto. Y en el efluente, nosotros vamos a ver que vamos a necesitar pasar un volumen mucho más grande para lograr retener material y tener la precisión suficiente para nuestro sistema. Y por último, si nosotros vemos el afluente, nosotros vamos a ver que afluente que necesitamos entre 25 a 50 ml. Ahora, a medida que nosotros vamos tomando muestras en terreno, vamos haciendo nuestra precisión al respecto. Lo óptimo es pipeta y no columna graduada.
porque nosotros no vamos a tener la suficiente precisión con la columna, pero con la pipeta y la propipeta sí vamos a tener nuestra precisión. Son las 9, nos tomamos media hora, no, 15 minutos de recreo y volvemos a las 9:15. Ok, profesor. Ok. Ok, profe.